Muy buenas noches con todos y todas y todes. En esta oportunidad vamos a comenzar el homenaje a Mercedes Gallagher de Parks. Es una filósofa peruana, fundadora de la Sociedad Peruana de Filosofía. Por esta razón, en nombre de esta institución y de su presidente Rubén Quirós, y también mi persona, que formo parte de la junta directiva, vamos a empezar este homenaje a Mercedes Gallagher. En primer lugar, yo haré una exposición panorámica acerca de la vida y obra de Mercedes Gallagher. Luego tendremos a una invitada especial, Pilar Mujica, que ella es familiar de Mercedes. Y finalmente vamos a tener una ponencia de Daniel Duarte, quien es magíster en filosofía, diplomático peruano, y además él está realizando una honda investigación de la vida y obra de Mercedes Gallagher. Voy a compartirles eh, el- lo que he preparado para esta noche. Mercedes Gallagher de Parks nace en Lima el 26 de marzo de 1883. En 1923 y 1924 fue miembro del comité organizador del Consejo Nacional de Mujeres y en 1925 fue presidente de la Segunda Conferencia Panamericana de Mujeres, que fue un evento muy importante para las organizaciones femeninas de aquella época en Latinoamérica. En 1924 y 1934 fue presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, que hasta ahorita esta institución existe. En 1928 fue fundadora y presidenta de la Sociedad Especial del Patronato de Menores. En 1930 viaja a Vilna como representante del Consejo Nacional de Mujeres. En 1938 fue asesora femenina de la delegación oficial del gobierno peruano en la octava Conferencia Internacional Americana. Y el 21 de enero de 1950 muere Mercedes Gallagher. Vamos a conocer ahora parte de su producción bibliográfica, algunos libros y también artículos de esta filósofa peruana. En 1934 va a publicar este libro, Introducción to Kaiserling, que es un libro en inglés. En 1935, Shadows on the Road, que también es un libro en inglés. Y en 1935 va a publicar el libro La realidad y el arte, estudio de estética moderna. Esta portada es la portada de una reedición que hemos realizado en 2023 con Heraldos Editores. En esta oportunidad, Daniel Duarte nos ha acompañado con el estudio preliminar. También tenemos en 1939 el libro La escultura popular y costumbrista en piedra de Huamanga. En 1939 el libro Mentira Azul. Y luego pasamos a los artículos. Ella fue una crítica de arte, además de esteta, y entonces ha escrito acerca del arte peruano. Ustedes pueden ver en este artículo que va a hacer un comentario acerca del retablo colonial. Estamos hablando en las primeras décadas del siglo XX. Va a hacer también un análisis de la exposición de Vaca Flor en la Filarmónica. También va a visitar la exposición de Sabogal en el Country Club. Y también Mercedes Gallagher va a escribir acerca del movimiento indigenista en aquella época. Y es muy importante señalar esto porque con estos artículos podemos trazar un cierto debate que hay dentro de la pintura, dentro del movimiento artístico, frente a cómo entender al Perú desde un enfoque
cultural, ¿no? Entonces hay una crítica que tiene Mercedes Gallagher al movimiento indigenista que es pertinente conocerlo. Ya con un trabajo posterior que se puede hacer rescatando todos estos artículos, vamos a poder conocer de cerca ese debate. También una particularidad de Mercedes Gallagher, y como también habíamos visto en uno de esos libros, está muy interesado en todo el arte andino y también de la Amazonía. Para ella no existe algo así como una distancia entre lo que es la artesanía y el arte, ¿no? Y por eso ella va a publicar un artículo llamado El arte de la cerámica amazónica, ¿no? Y ese binomio del debate entre lo que es arte y artesanía va a llegar hasta los 70, a ese premio nacional de arte en la época de Lazo Albarrán. También podemos encontrar cartas de Mercedes Gallagher en el epistolario de Angélica Palma. Hemos encontrado algunas cartas de Mercedes y también en el archivo de Gabriela Mistral, que ella tuvo una amistad con esta chilena. También podemos encontrar varias fotografías en el archivo digital de la Biblioteca Nacional del Perú, que pueden visitarlo gratuitamente. De ahí hemos extraído estas imágenes de Mercedes Gallagher cuando éramos jóvenes. Este es un obituario de Carlos Reigada. Carlos Reigada es un colega de Mercedes Gallagher de Paz, porque Carlos Reigada fue también crítico de arte. Y este obituario pues es a propósito de la muerte de Mercedes Gallagher. Bueno, yo cierro con esto mi participación y ahora voy a dar pase a Pilar Mujica, quien es familiar directa de Mercedes Gallagher. Pilar, buenas noches, Pilar. No- Buenas noches, Joel. Gusto saludarte. Nuevamente les digo que agradezco a ti y a Daniel todo el interés que han puesto en estudiar la vida y la obra de mi abuela Mercedes. Yo soy su nieta mayor y murió cuando yo era muy niña, o sea que mis recuerdos no son tan completos, ¿no? Pero sí me acuerdo, voy a contar algunos detalles que no son tanto del aspecto intelectual, sino de cómo era ella de personalidad. Ella una vez me comentó que no le interesaba la ropa ni las joyas. Y como una anécdota, digamos, familiar, pero curiosa, una vez que necesitó pijamas, comprarse pijamas, mandó al chofer a que le comprara los pijamas, porque para ella era algo intrascendente perder el tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? También le gustaba mucho la música y siempre nos llevaba a mi hermana y a mí al Teatro Municipal. Ella tenía abonada a perpetuidad el palco número 5 y recuerdo de muy niña que nos llevó a oír a Yehudi Menuhin, de quien ella era muy admiradora, entre otros músicos. Em, También le gustaba mucho la música, tenía en su casa dos pianos y le gustaba mucho el arte peruano sobre todo, ¿no? Todo el arte en general, pero particularmente el arte peruano, todo lo relacionado con el Perú. Y dentro de lo que, digamos, más le apasionaba era el estudio de la piedra de Huamanga. Ella tenía una gran colección de piedra de Huamanga y la estudió a fondo y escribió un pequeño libro sobre la piedra de Huamanga, ¿no? Esa era una de sus grandes pasiones. Yo me acuerdo que su casa estaba llena de piedras de Huamanga. Yo estaba prohibida de jugar con pelota por no romperle algo, ¿no? Este, ¿Qué más podría decir de eso? Que esa era su vida, ¿no? Su pasión. También fue muy amiga del filósofo Kaiserling, con quien mantuvo correspondencia y lo visitó y se escribieron. Y como creo que ya lo dije la vez pasada, ella aprendió alemán, hablaba inglés y francés y aprendió alemán para visitar a Sigmund Freud en Alemania. Y lo visitó. Y yo me acuerdo que en su escritorio tenía una foto de Freud dedicada a ella, otra de Kaiserling y así de diferentes filósofos e intelectuales de la época, ¿no? Lamentablemente, cuando ella murió, yo era muy chica y muchas de esas cosas yo no sé dónde han ido a parar, se han perdido, se repartieron entre los hijos y ahora los hijos han fallecido, entonces entre los nietos, entonces no sé si habrán conservado muchas de esas
muchos de esos recuerdos, ¿no? Este, yo te agradecería si me pudieras conseguir fotocopias de todos los documentos que has presentado, que yo no los tengo. También fue muy amiga de Gabriela Mistral, la premio Nobel chilena, ¿no? La premio Nobel, la gran poeta Gabriela Mistral, y se escribieron, tuvieron una larga correspondencia. Después también una cosa un poco graciosa es que ella tenía una máquina de escribir portátil, como se usaba en esa época, no existían las eléctricas, que era marca Mercedes-Benz, pero yo pensaba que en la máquina decía Mercedes por ella, no sabía que Mercedes-Benz era una marca, ¿no? Pensaba que era... Esas son, digamos, las anécdotas que yo como niña me acuerdo de ella. Lamentablemente falleció en 1950, cuando yo era muy niña, y además falleció repentinamente, ¿no? Le dio una neumonía una noche y amaneció muerta, ¿no? O sea, no tuvo, digamos, como la posibilidad de despedirse, ¿no? Sino fue una muerte repentina. Estaba por cumplir 67 años. Entonces son las cosas que, digamos, yo me acuerdo que son las cosas, cotidianas, ¿no? Muchas gracias, Pilar, por compartirnos estas anécdotas, estos datos biográficos de Mercedes Gallagher. Y también quizás por ahí se pueda conseguir algún material de archivo de Mercedes, los apuntes, sus cuadernos, ¿no? Porque es una gran tarea lo que se está realizando. Además, Daniel también está en ese trabajo de recuperación del material bibliográfico de Mercedes Gallagher para su investigación que está realizando y que desde luego También ella va, fue muy amiga de Honorio sí. Delgado, el psiquiatra, de Angélica Palma, y también tuvo, digamos, cierta amistad con Ricardo Palma, el tradicionalista, ¿no? Pero principalmente con su hija Angélica y con otros intelectuales de la época como Cristóbal de Lozada, que fue el que fundó la Universidad de Ingeniería, José Larribagüero, eran amigos de ella. Y todo el grupo también de Mercurio peruano, ¿cierto? Sí, Víctor Andrés Belaunde y Víctor todos Andrés ellos Belaúnde, exactamente. Mariano Iberico, por eso vemos que en este libro de La realidad y el arte, estudio de estética moderna, Sí, tenemos ahí dos ejes teóricos que en la cual va a seguir Mercedes, que es el espiritualismo de Bergson y también a Freud, ¿no? Como ya has sí, mencionado también la amistad con Freud que tiene. Muchas gracias, Pilar, por hacernos recordar todos esos datos de no. la vida de Mercedes. Quien tengo que agradecer soy yo, el interés que tienen en difundir la obra de mi abuela. Les Gracias, agradezco Pilar. profundamente a nombre no solamente mío, sino de toda la familia. Ya nos volveremos a ver y todavía te vas a quedar, Mercedes, porque ahorita entra Para Daniel. oír a Daniel. Sí, y además, pues espero también que se pueda recuperar más material bibliográfico de Mercedes Gallagher. Gracias, Pilar. Entonces, vamos a dar pase ahora a Daniel Duarte. Como ya mencioné, él es magíster de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que además es diplomático peruano, y también está realizando una honda investigación de la vida y obra de Mercedes. Sin más, te doy pase, Daniel. Gracias, Joel. Buenas noches, Pilar. Gusto de verte nuevamente. Eh, He preparado un pequeño texto sobre una amistad especial, que era la que tenían Mercedes y Gabriela Mistral. Nos reunimos hoy para recordar los 141 años del nacimiento de la primera filósofa peruana, Mercedes Gallagher de Parks. Y esta actividad que realizamos hoy es gracias a un trabajo, como ya mencionó Joel, es de recuperación de su figura y de su legado intelectual. Dentro de eso debemos destacar, como ya se mencionó, la publicación de su obra filosófica más importante, La realidad y el arte, ¿no? A cargo de Heraldos Editores. Y este esfuerzo, pues, también es apoyado por la Sociedad Peruana de Filosofía y creo que también es merecido señalar el apoyo de la familia representado por Pilar. El texto que deseo presentar, como les dije, es de una amistad cercana, pese a las distancias que desarrolló Mercedes con Gabriela Mistral, y una figura clave
que las une, llamémosla espiritual. La poeta y la filósofa coincidieron en su admiración por Francisco de Asís, un gran santo que reformó la vida religiosa a través de su propia vida. Mercedes y Gabriela compartieron espacios comunes. Las dos fueron representantes del Perú y de Chile respectivamente ante la Sociedad de Naciones en Ginebra en la década de 1930 y participaron en la organización de las reuniones de la Conferencia Panamericana de Mujeres en aquellos años. Pero por sobre todo, debo destacar que ambas escritoras fueron fieles seguidoras del fundador de la Orden Franciscana, tanto intelectual como espiritualmente. Mercedes y Gabriela publicaron textos en honor a San Francisco, cada una desde su propia forma de ver la realidad. Mercedes le dedicó ensayos y Gabriela sus poesías. Esta identificación con el ideal de la vida franciscana, de humildad, pobreza y contacto con el universo creado por Dios por un acto de amor, era una demostración de cómo Mercedes y Gabriela vivieron su religiosidad, la cual llegó a un culmen porque ambas profesaron como miembros de la Tercera Orden. La Tercera Orden franciscana es la rama de la congregación que agrupa a laicos, hombres y mujeres que viven la espiritualidad de San Francisco de Asís en el mundo, en el día a día. Un ejemplo de ello es que ambas consagran a sus hijos. Mercedes bautizó a su hijo como Jaime Francisco de Asís y Gabriela encomendó a San Francisco de Asís el alma del suyo, Juan Miguel, para que interceda por él ante Cristo tras su trágica muerte en el muy sentido y desgarrador poema Oración a San Francisco por Yin Yin. Vamos a hablar primero de Gabriela y luego de Mercedes y vamos a ver cómo ellas abordaron la figura y la vida de San Francisco de Asís y luego vamos a notar las coincidencias que hubo entre ambas. Gabriela fue muy crítica de la Iglesia Católica por su decadencia hacia una mera estética de mensaje cristiano, pero ello no fue impedimento para que viva su religiosidad, a la que veía como un anhelo lacerante de justicia social. En tal sentido, consideraba primordial el acercamiento y la atención a las personas vulnerables y necesitadas, especialmente hacia los niños abandonados. Ese ideal de acogida, de compasión, desprendimiento, búsqueda de paz y apostolado asistencial lo proporcionaba la espiritualidad franciscana gracias al ejemplo de su fundador. La manera de honrar a San Francisco fue dedicarle entonces diversos textos. Si bien Gabriela ya había publicado versos en su obra Desolación en 1923, la mayoría de sus escritos en prosa poética, denominados Motivos de San Francisco, los realizó durante su estadía en México, donde se desempeñó, al igual que en su Chile natal, como maestra rural, además de colaborar en programas educacionales para misiones campesinas e indígenas. Y continuó dichos escritos entre 1925 y 1927, cuando visita Italia y conoce a Asís. Mistral leerá las florecillas de San Francisco, donde destacará su Cántico de las Criaturas, el cual será el breviario cotidiano y oracional. En sus textos franciscanos resalta ella la piedad, la caridad, la humildad y la dulzura evangélica del santo de Asís en un lenguaje distinto al de la biografía. Usa un lenguaje coloquial y con muchos americanismos. Motivos de San Francisco se publicó de manera dispersa en colaboraciones periódicas, tanto en periódicos como en folletos o en recopilaciones, siendo la última hace 4 años. Esta denominación de motivos se trata de una forma particular de escribir, donde Gabriela se define como una recadera, es decir, como la que toma dictado de lo que le dice la realidad, los seres y las cosas que merecen ser contados con emoción pura y profunda usando su dejo rural. Es así que distingue una peculiaridad creadora de escritos poéticos comprometidos con la paz, con la justicia y con la belleza del mundo. Este pedido es una súplica y a la vez un anhelo que ella desarrolla en esta obra a través de sus diálogos con San Francisco y lo inicia desde los sentidos. Francisco de Asís es el santo del contacto con la naturaleza, de una espiritualidad terrenal que admira y trata fraternalmente a la creación.
Por eso llama hermanos al sol, a la luna y a los demás elementos de la naturaleza o de la tierra. Francisco debió sentirse parte de la creación, en una especie de amor filial del planeta que consideraba como partícipe de la divinidad, y la sentía de manera especial, donde sus sentidos poseían un don especial para percibir la realidad. Por tanto, Gabriela busca imitar y seguir a San Francisco y recrear, hacer en ella una sensibilidad propia. Por eso es que ella revaloriza y sacraliza los sentidos, dándole su lugar como la forma de conocimiento privilegiada dentro de la creación divina, frente a concepciones que los ven a los sentidos como generadores de error y pecado. Pero esta forma de conocimiento no era estática, sino que implicaba movimiento, un diálogo constante y armonioso donde se tocan lo divino de la tierra y tiemblan ambos y vuelven hacia Dios con la gracia del mundo, generando un aspecto lúdico dentro del conocimiento que para Gabriela eran la espontaneidad, la alegría y el ser niño, es decir, una actitud infantil para descubrir, conocer el mundo y transformarlo en una fraternidad, en una familia unida por amor. Esto también implica una actitud de templanza, pues no hay un desborde de sensaciones ópticas, sino que hay que saborear cada momento, coger el gusto a lo cotidiano y distinguir la belleza, es decir, posar la mirada en los colores del mundo. Y aquí tenemos una coincidencia con Mercedes, porque también Mercedes nos habla de la belleza. Para Mercedes, San Francisco de Asís fue el más grande de los artistas, gracias a sus actos diarios. Su Cántico de las Criaturas fue el reflejo de su vida, que puede considerarse una sinfonía y un retablo y una catedral del espíritu. La luz interior de San Francisco vivía en unión con el Espíritu Divino y por tanto con todas las criaturas. Dicha forma de vida trajo consigo seguidores con deseos de imitarlo mediante una vida virtuosa que, como ya dijimos, resaltaba la pobreza, la humildad y la fraternidad. Mercedes estaba convencida que el arte era un aliado de la moral, porque ayudaba al acercamiento espiritual indispensable para el buen vivir. Y esto lo vivió San Francisco. Es así que con su ejemplo y con la regla de su orden, llevó a los hombres hacia un camino del bien que Mercedes también quiso transitar. La figura de San Francisco de Asís entonces fue una constante en los escritos de Mercedes. En su libro de viajes, que ya mencionó Joel, Shadows on the Road, lo aborda desde su estancia de Asís. Tenemos así que tanto Gabriela como Mercedes estuvieron en Asís siguiendo los pasos de San Francisco, compartiendo sus emociones mientras recorría los lugares donde el poverelo vivió y reformó la Iglesia Católica con su espiritualidad. Aquí quisiera recordar brevemente el papel de las órdenes mendicantes de la Edad Media, como la franciscana, que con su presencia en las nacientes ciudades transformó la vida de la Iglesia hacia un apostolado fuera de los muros de los monasterios de clausura, dedicados más a la contemplación. Seguidamente, Mercedes, en La realidad y el arte, menciona cómo San Francisco unía el arte y la moral en su vida, cosa que ya hemos mencionado. Mención especial merece el prólogo que realizó a pedido de la Orden Franciscana a una biografía de San Francisco de Asís el Apóstol, elaborada por el padre Francisco Cabré de la provincia misionera de San Francisco Solano, que ganó un concurso realizado con motivo del Congreso Terciario Franciscano Nacional en Lima en 1944. Mercedes figura ahí por primera vez como terciaria franciscana. En dicho texto hace un recuento de las principales fuentes conocidas en la época sobre San Francisco, desde aquellas escritas en la Edad Media por Tomás de Celano y San Buenaventura, hasta las biografías y testimonios de artistas, frailes y eruditos. Mercedes expresa su malestar por el limitado conocimiento sobre San Francisco y sobre las escasas publicaciones que se ofrecían en las librerías y bibliotecas de ese tiempo, deficiencias que iban a ser superadas gracias al texto del padre Cabré, escrito con sencillez y unción. Y sobre todo, como dice Mercedes, un texto publicado en el Perú. El texto más destacado de Mercedes sobre San Francisco
fue el ensayo incluido en su libro compilatorio Mentira Azul. Se trata de una ampliación una conferencia que ella dio a la Biblioteca Entre Nous en 1926 con motivo de los 700 años del fallecimiento de San Francisco y está dedicado a Ettore Gianni, periodista, político y crítico literario, director del famoso periódico Corriere della Sera y autor de un clásico libro sobre Maquiavelo. Para Mercedes, la figura de San Francisco se mantuvo popular y actual desde la Edad Media debido a su gran y avasalladora fuerza espiritual que inspiró a muchos. Mercedes menciona diversos grupos, sin especificar cuáles, que se identifican con algún aspecto de la vida de San Francisco y claman por un patronazgo. Los enemigos del capitalismo resaltan su ensalzamiento a la pobreza. Los católicos la consideran un defensor de la autoridad pontificia. Los protestantes lo ven como un precursor de la reforma. Los admiradores y fanáticos de las bellezas naturales lo consideran como el descubridor de la naturaleza en una Edad Media más preocupada por el mundo celestial, o los panteístas lo consideran un precursor por su cántico a las criaturas, donde todo sería Dios. Todas esas aproximaciones para Mercedes eran limitadas, interesadas y, como ella misma dice, baratas. Producto de un siglo esclavizado por inventos materiales, aterrorizado por guerras. Recordemos que estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, y sediento a la vez de espiritualidad. Ella reafirma que San Francisco fue muchas cosas a la vez. Ciertamente un rebelde contra los males de su siglo, dice. Para ella, Francisco es un guía de almas que es más que una imagen de altar. Es un ejemplo de vida cristiana que prueba que es posible seguir la doctrina de Cristo y gozar de la belleza de la naturaleza, que es creación de Dios, que es Padre, y que señala y reconoce como hermanos en su cántico al sol, la luna, el agua, el fuego, los animales, las flores, los árboles e incluso la muerte. En el arte, Mercedes señala que la figura de San Francisco apareció en los umbrales del Renacimiento entre Dante y Giotto, creadores de la poesía y de la pintura italiana. La vida de San Francisco influyó en ambos gracias al ejemplo de su vida, el intenso fervor por la naturaleza y el puro sentimiento poético que se dio a conocer a través de la prédica de los frailes franciscanos. Francisco entonces trascendió su tiempo, una época dura y pesimista, de severidad y desprecio a la vida, con todo lo contrario, un mensaje de paz, de ternura y de respeto a la vida, promoviendo prácticas de devoción sencilla que transforman la existencia. Por ejemplo, los besos en el pan o la preparación de los pesebres en Navidad y Pascua de Reyes, que fueron, según cuenta la tradición, creados por Francisco de Asís en 1223. Esta sencillez franciscana fue una forma más inteligible de religiosidad para la gente sencilla, para la gente del pueblo. Fue una forma de difundir la religiosidad, una forma de difundir la teología más allá de las cátedras de teología, más allá de los conventos, más allá de la catequesis parroquial. El amor a la naturaleza de San Francisco, dice Mercedes, que no puede considerarse panteísta. Ella señala que Francisco tenía un amor especial a las criaturas, plantas, animales, rocas, y a los lugares o paisajes, a tal ermita, a tal bosque, que posteriormente fueron recogidos a su manera como una forma de admiración o contemplación por los artistas románticos. La diferencia con los artistas del siglo XIX es que en el Cántico de las Criaturas de San Francisco, para ella el más antiguo poema escrito en italiano, considera así que Francisco fue el primer gran poeta de Italia donde la alegría, a diferencia de los románticos, siempre estuvo presente, como una expresión de la santidad, de la que nacen la humildad, y esa humildad se genera ante una imponente y maravillosa creación y ante la magnificencia del poder de Dios, que a la vez genera una resignación, porque todo es temporal, pero a la vez es esperanza, porque todo canta y todo va hacia Dios.
Mercedes además recalca que la influencia de San Francisco sobre Dante fue indirecta, a través de sus discípulos. Esto se evidencia en la ruta que sigue a través de los círculos del infierno y el purgatorio hacia la eterna contemplación mística natural de Dios. Asimismo, Dante ensalza a San Francisco en el canto 11 del Paraíso. El aporte a la pintura de inspiración franciscana, señala Mercedes, ha producido hermosas obras de arte que decoran la basílica erigida en honor a Francisco en Asís. Antes de Giotto y de Cimabue, la pintura italiana era rígida, colorida y recargada de dorado por la influencia del arte bizantino. Ella misma dice, con ayunos de naturalidad y perspectiva. Pero con Giotto y con Cimabue, estos frescos se dedicaron a tener un movimiento. Escenificaron la vida de San Francisco a través de un encanto sencillo y cautivador que Mercedes considera como una nueva belleza por la impresión que produce al espectador. Para Mercedes lo esencial es que estas obras eran sinceras, porque los artistas estaban ungidos por su fe religiosa y por la estética. Esta influencia franciscana se verá posteriormente en Tintoretto, en Veronés, en Fra Angelico, en Bassano y en la arquitectura gótica, como por ejemplo la Catedral de Siena o de Florencia, cuyo arte fue introducido por los franciscanos en Italia. El arte italiano, recalca Mercedes, refleja un espíritu de fervor, de sencillez y de entusiasmo, con especial luminosidad, que son propios de la espiritualidad franciscana, con un movimiento que era al mismo tiempo místico y humano, idealista y naturalista, de fe pura que admira de manera afectuosa la belleza del mundo visible y que se compadece de las debilidades de la humanidad doliente. Es así como se puede apreciar un ejemplo de la inspiración que ha brindado Francisco a lo largo de la historia de manera profunda y que ha reflejado la belleza de la creación en la belleza de la recreación, es decir, a través de las obras de arte, sea en pintura, arquitectura, música o literatura. Por ello, y con eso termino, Mercedes considera que se debe ahondar en el conocimiento de San Francisco y no reducirlo a versiones incompletas, vanas o a clichés, puesto que conocerlo es conocer y seguir a Cristo, y asumir una forma de vida y de conocimiento de Dios y de sus criaturas, y de acción hacia la naturaleza y hacia la humanidad sufriente. Mercedes, igual que Gabriela, hizo eco de esta vida fraternal. En el caso de Gabriela, hemos visto que fue a través de sus poesías y a través de la educación como maestra rural. Para Mercedes, fue difundir la filosofía en espacios más amplios, más allá de las aulas universitarias, en revistas, periódicos, conferencias y libros, de alcance a la gente común, tal como hizo Francisco al crear los pesebres y llevarlos al hogar. Ella sintió que era su responsabilidad hablar del arte y por tanto de la belleza en lo cotidiano, trayendo por añadidura la verdad y la bondad. Sea como benefactora en la Liga Antituberculosa, en el Hogar de la Madre o como inspectora de la Beneficencia Pública de Lima, donde veló por el cuidado de mujeres y niños en riesgo, de esa humanidad sufriente de la que habla San Francisco. Ciertamente, Mercedes y Gabriela, como el poverelo de Asís, vieron e hicieron ver lo bello en la realidad y en los otros. Gracias. Daniel, muchas gracias por tu participación y gracias por compartirnos tus investigaciones cada vez que nos encontramos, incluso con Pilar. Nos traes algo nuevo y muchas gracias. Y además, en esta oportunidad has mezclado bastante el tema biográfico, ¿no?, de ella y también con sus reflexiones teóricas, filosóficas, y que me parece válido destacar, y además para que conozcan las demás personas lo importante de la obra de Mercedes Gallagher, muy aparte, si no comparten esta línea filosófica. Pilar, no sé qué te pareció esta participación de Daniel.
Me emocionó mucho toda la semblanza tan profunda y sentimental y poética que ha hecho Daniel sobre mi abuela. Y una de las cosas que me acuerdo de mi infancia, que cuando era Navidad y mi cumpleaños, nunca me regalaba un juguete, sino me llevaba a la librería internacional que había en la calle Bosa, en el Girón de la Unión, y me compraba libros. Y me orientaba, por ejemplo, me hacía comprar libros de historia del Perú, de literatura, de poesía, ¿no? Lo cual ha influido en mí y que hoy día yo tenga mi biblioteca ambulante María Rostorovsky y salga a prestar libros, ¿no? Es una influencia que ella ese amor a la lectura y a los libros me lo dejó ella, ¿no? Muchas gracias por compartir eso, Pilar. Si hay alguien que está conectado viéndonos, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, ya aquí tenemos una de Iván Náter y Daniel. Iván Náter nos dice que particular lo de Gabriela Mistral, ya que esta última también tenía una mirada para la creación, incluso la pedagogía, recogiendo al lunatismo, la espontaneidad y el autodidactismo. Aunque el inconsciente no es tema tan directo Mistral, sí lo espontáneo. Las dos coinciden en ser devotas de la religión cristiana y Mercedes lo incorpora en la base de su misticismo, base de su propuesta artística. Sería interesante saber si Mercedes, eso ya sería la pregunta, si Mercedes desarrolló ideas pedagógicas. Definitivamente la influencia del Ariel de Rodó es central en las dos, por eso su crítica al materialismo, su apuesta por el espíritu. Eso nos dice Iván Náter. Sí, Daniel, si quisieras participar. Sí, yo solamente quisiera agregar sobre lo comentado por Iván, que Mercedes realizó trabajos de pedagogía. Ella tiene escritos que publicó en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, en Argentina, donde habla de la importancia del arte en la educación. Y también dentro de ese rubro, de ese aspecto, toca el tema de la niñez y la adolescencia vulnerable y cómo se podría, digamos, proteger a este grupo de los riesgos que se presentan en la sociedad. Entonces, hay también una beta pedagógica de Mercedes dedicada a lo que es la educación, considerando también esta, digamos, ruta pedagógica que tuvo a través de sus publicaciones con el deseo de difundir el pensamiento filosófico a todas aquellas personas que no tenían acceso a la universidad, ¿no? Es interesante porque él ha mencionado también lo que es el carácter autodidacta, y Mercedes fue autodidacta, ¿no? O sea, ella se formó a sí misma en su casa, con las lecturas, con profesores eh, particulares y tal como mencionaste, por ejemplo, el hecho de ella misma comprometerse a aprender alemán para poder hablar con Freud, se dedicó también a formarse para poder tener estos vínculos, relaciones con diversas personas. De hecho, por ejemplo, ella fue amiga de Arthur Compton, que fue Premio Nobel de Física, y Mercedes le hace una reseña, ¿ya? Y ella se ve, digamos, obligada también a ampliar sus conocimientos para poder hacer esa reseña. Entonces, era una persona que no encontraba barreras en lo que era el conocimiento y que podía demostrar que podía hacerlo, ¿no? O sea, sin haber pasado por una formación universitaria. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario. Bueno, la Sociedad Peruana de Filosofía está realizando una serie de actividades en homenaje a los fundadores y también a los miembros que fueron de la sociedad. Por eso, en esta oportunidad, de este homenaje a Mercedes de Alague, a propósito de su nacimiento, el 26 de marzo, y vamos a proseguir con otros homenajes, sobre todo a los fundadores de la Sociedad Peruana de Filosofía. Eh, También esperamos hacer otras publicaciones recuperando
alguna parte de la bibliografía de Mercedes Gallagher para poder conocerla un poco más, sobre todo quizás los artículos de crítica de arte peruano, ¿no? Sería muy interesante cómo dialoga, cómo analiza la producción plástica de aquella época y que hoy en día es, digamos, un tema que interesa mucho a la filosofía, el tema este. Yo quisiera preguntarle a Pilar Mujica si tiene algunas palabras más para ya poder cerrar este pequeño homenaje que hemos realizado a Mercedes. Discrepo contigo el que digas que es un pequeño homenaje. Me parece que todo lo que han hecho es un gran homenaje que agradezco mucho a nombre de la familia y que me motiva a mí a seguir también estudiando y investigando sobre su vida, ¿no? Y buscando archivos y cosas porque realmente, por lo menos mi madre conservó muy pocas cosas, o sea, no sé qué fue, qué pasó con salvo la parte de su biblioteca, no sé qué fue de sus colecciones de arte, porque ella, por ejemplo, cada vez que un pintor joven exponía, ella le compraba un cuadro, porque consideraba que había que motivarlos. Entonces tenía una gran colección de pintura peruana, que después muchos de esos artistas que recién comenzaban fueron famosos, ¿no? Como Camino Brenti y tantos otros, ¿no? Entonces su casa siempre estaba rodeada de arte y como te digo, yo estaba prohibida de jugar con pelota porque podía ser destrozos, ¿no? Este, y bueno, les agradezco muchísimo a Daniel y a ti el interés demostrado por mi abuela y se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias, Pilar, por estas palabras. Yo de mi parte, por ejemplo, también poniendo un granito de arena en las clases de filosofía peruana ya insertado como parte del sílabo la obra de Mercedes Gallagher. Así que los estudiantes de filosofía están leyendo ya a Mercedes Gallagher y además es muy importante conocerla porque es fundadora de la Sociedad Peruana de Filosofía y también, particularmente, ha sido autodidacta, como ya ha mencionado Daniel, ¿no? Todo ese esfuerzo de la mujer en autoformarse y poder hacer publicaciones, que quizás Claro, pueden tener limitaciones, de eso ya lo podemos ver luego, pero ahí están los libros y hay que rescatarlos, hay que reeditarlos y esa es una gran tarea también que agradezco a ti, Pilar, por apoyarnos, también a Daniel que ha hecho también posible para hacer esta revisión de la realidad del arte, estudio de estética moderna. Bueno, Daniel, ¿qué nos podrías decir para acabar este evento? Bueno, que realmente el interés en Mercedes está creciendo y eso es muy bueno porque podemos valorar el aporte que ella hizo para los estudios estéticos, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, porque Mercedes fue conferencista en congresos internacionales de filosofía. El año 1938 hubo un congreso internacional de filosofía en Francia y Mercedes fue ponente y quien era presidente del comité organizador fue Henri Bergson. Entonces, tenemos ahí también algo destacable, una mujer peruana que participa en un congreso internacional donde se reunían, digamos, grandes pensadores de ese momento que estaban hablando de arte en un momento crítico para el mundo, donde no solamente sus reflexiones teóricas se quedaron ahí, sino que era también esa pregunta, o sea, cómo hablar en estos momentos de tensión y de turbulencia sobre la belleza. Y creo que eso también es muy importante. Y un último aspecto que quería resaltar, solo como, digamos, también anecdótico, es que la Sociedad de Filosofía tuvo a dos de sus fundadores benefactores. Mercedes, ya lo dijo Pilar, fue amiga del conde de Kaiserling, que fue un filósofo muy conocido en su época y ahora prácticamente se le está revalorando en Alemania, ya que, bueno, fue
proscrito por el nazismo y luego su obra cayó en el olvido, pero era muy popular incluso en América. Y Kaiserling y su esposa viven en los tiempos de la guerra, donde sufrieron una serie de carencias. Y Mercedes mantuvo el contacto incluso tras la muerte del conde, pero no una ayuda material para que puedan subsistir. Y el otro fundador que colaboró con la subsistencia de un filósofo fue Alberto Wagner de Reina, que apoyó a Martin Heidegger. Y creo que tenemos que recordarlo como sociedad, que no solamente hablaban las palabras, sino también los hechos. Gracias, Daniel. Gracias también, Pilar, por participar en este homenaje, aunque ya lo dijo Pilar, no es un pequeño homenaje. Es una de las tantas que estamos haciendo y que nos encontramos siempre los tres para poder hablar sobre Mercedes. Y creo que de acá a unos años nos van a haber más personas hablando y investigando sobre la obra y vida de Mercedes. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias a ustedes por esta maravillosa eh, conversación. Muchas gracias y sigamos recordando a Mercedes.